Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a mirar unos hermosos testimonios en la pantalla. Amén. Pongamos atención, por favor. Mi nombre es Yadira Bencomo y tengo asistiendo a la iglesia como unos 8 o 9 años aproximadamente. Vengo de otra iglesia, convencida que Dios me estaba guiando hacia acá. Y pues alrededor del tiempo que tengo de conocer a Cristo he pasado por diferentes procesos difíciles, pero creo que el más difícil hasta hoy sucedió el año pasado. Aproximadamente en el mes de junio me encontraron un tumor en la clavícula. Aún recuerdo la cara del doctor Farías, que agradezco a Dios haya sido él el que me haya dado la noticia, pero con ver su cara al sacar la radiografía me di cuenta que mi vida iba a cambiar. Empezamos con estudios de rutina, entre ellos una biopsia, y empezamos a descartar diferentes cosas que podrían ser. Cuando me entregan resultados de biopsia, me dicen que es positiva a malignidad. Estábamos hablando de un cáncer, el cual es una noticia muy difícil, muy fuerte, pero gracias a Dios, Él fue muy bueno, detectado muy a tiempo. No tuvimos necesidad de llevar tratamiento de quimioterapia, pero me mandan a radioterapia a la ciudad de Obregón. Y fue un proceso muy difícil, alejarme de mi ciudad, de mi familia, dejar a mis hijos, dejar de trabajar, y fue un proceso bastante difícil. Pienso que cada proceso que pasamos definitivamente es algo difícil, pero siempre va a tener mucho que ver nuestra actitud. Y mi actitud al principio, las primeras semanas que yo estuve en Ciudad Obregón, fue no muy buena porque tenía una actitud de víctima, de enferma, de que sentía que todo el mundo me veía con lástima. Cuando cambié esa actitud y empecé a ver el lado positivo de la situación, cambió totalmente mi proceso. Me di cuenta que estaba viendo a Dios como mi proveedor, que Él estaba acomodando todas las cosas, pieza por pieza, para que mi estancia allá fuera lo mejor posible. Y yo sé que tenía la necesidad de conocerlo en ese nivel. Tenía la necesidad de conocerlo como mi Padre. Y me di cuenta cómo mi iglesia me abrazó. Me abrazó con oraciones y me apoyó en todos los sentidos. El sentir el apoyo de tantas personas rodeándome con sus oraciones, mis pastores y tantas personas que yo no sabía que sentían ese cariño tan especial por mí, sanó mi corazón, que yo creo que era uno de los objetivos principales de este proceso. Sentirme amada, porque yo me sentía muy, muy sola, y Dios me sanó esa parte de mí a través de este proceso. Termino mi tratamiento el 5 de octubre, gracias a Dios, y empiezan a hacerme los estudios para ver si el tratamiento había funcionado, y gracias a Dios me dan la noticia de que ya todo sale bien, de que mi sangre está limpia, de que todo está bien, y sé que fue Dios el que lo hizo. Sé que era necesario pasar por toda esta situación para conocerlo de una manera más íntima, más personal, y creo que siempre Dios tiene propósito en medio de todo. Y doy gracias a Dios por mi iglesia. Pan de Vida, sin duda alguna, es la familia que Dios me ha dado. Les bendigo y les doy gracias, y gracias a Dios. Bendiciones, familia Pan de Vida. Mi nombre es Olga Mendívil y tengo aproximadamente 8 años asistiendo a esta iglesia. Quiero compartirles mi testimonio y la fidelidad de Dios en mi vida. En junio del 2021, después de muchas vueltas médicas y algunos análisis, fui diagnosticada con el 80% de mi hígado dañado. Recuerdo que el doctor me dijo, tienes que tener mucho cuidado, y no, porque ahorita te encuentras en etapa 3, hay que cuidar de no pasar a etapa 4. El diagnóstico fue difícil, pero el Espíritu me recordó que tengo un Dios todopoderoso, y tuve paz. Después de esa noticia seguí con mis chequeos médicos, y en febrero del año pasado me hice de nuevo estudios, entre ellos un fibroscan, análisis clínicos y una endoscopía.
Cuando voy a la consulta médica, el doctor me dice que ya no había buenas noticias, que había entrado a fase 4 y que mi diagnóstico era cirrosis hepática. Y debido a eso, mi esófago se encontraba totalmente lleno de varices, mi estómago estaba muy dañado, se encontraba ya en la última capa, y con riesgo de contraer cáncer. Me quedé impactada con la noticia, pero en ningún momento tuve miedo. Sabía que Dios estaba conmigo y que nunca me iba a dejar, porque así dice su palabra: no te dejaré y no te desampararé. Recuerdo que le dije: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme, porque nada es imposible para ti. Y así transcurrió el tiempo. Cada día vimos la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Él proveyó para todo lo que yo necesitaba, sobre todo con su paz, cuidando a mi familia, rodeándola también con el amor que solamente Él puede darnos. Fue un proceso de mucho aprendizaje para toda la familia. Aprendimos juntos a esperar en Dios. Sabíamos que Él tenía la última palabra. Tan es así que en enero del 2024 me dice de nuevo el doctor que era necesario hacerme estudios para ver cómo iba la evolución de la enfermedad. Me hago de nuevo análisis clínicos, otra endoscopía, y en esta ocasión fue un ultrasonido al hígado. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Voy a la consulta, el doctor me recibe con una sonrisa y me dice: ya chequé sus resultados, y no lo puedo creer. Me dice: no sé qué pasó contigo, no lo puedo entender todavía, me dice, porque su esófago está completamente limpio, no hay ninguna varice, su estómago está totalmente restaurado y el hígado, dice, está completamente limpio, ni siquiera grasa tiene. Le puedo decir, hay sus análisis, me dice, están completamente en un nivel de 100, me dice. Yo le puedo decir que tiene un hígado de primer nivel, no sé qué pasó. Y yo le respondí: yo sí sé qué pasó, porque todo se lo debo a Él. Él es el único que pudo hacerlo. Recuerda que yo le dije que yo iba a ser la primera que le iba a dar esa noticia, que iba a ser curada, que iba a ser sanada, y usted me dijo que ojalá que así fuera. Pues así fue, doctor. Y yo le doy toda la gloria, toda la honra y todo reconocimiento a Dios, porque Él es el único, Él es el fiel, Él es el que hace las cosas imposibles posibles. Por último, quiero agradecer a mi familia por todo su apoyo, a mis pastores por su guía espiritual, porque siempre estuvieron conmigo, mi pastora Ani, porque siempre me animó, nunca me faltaron sus mensajitos de esperanza, de decirme: estoy contigo, no estás sola. A mi familia y amigos en la fe que también estuvieron conmigo, orando, animándome, honrándome con su amistad. Y sobre todo a Dios, porque sin Él nada de esto hubiera sido posible. A Él toda la gloria, la honra, la alabanza. Y a ustedes, familia que me escuchan, les animo a perseverar en la fe, a no tener miedo, porque en Dios siempre hay esperanza. Él tiene la última palabra, Él es fiel. Amén, amén. Qué bueno verles aquí, familia, qué bueno estar juntos aquí. Déjenme compartir por último de esta serie que hemos llevado al respecto de las finanzas y lo que tiene que ver con lo que celebramos hoy, el día de las primicias. Vamos a entregar nuestras primicias y esto que le hemos llamado el poder de las primicias. Muchas gracias por mantenerse en su lugar, por no estar entrando, saliendo, al menos que sea demasiado urgente. Pongamos mucha atención, se los pido, les invito. Hemos abierto un poquito la posibilidad de que entren con una bebida que se está ofreciendo ahora ahí en la entrada, pero cuídenos las sillas, cuídenos el piso. La semana pasada ya tuvimos pues algunos accidentes por ahí.
Y ustedes saben dónde fue, porque se quedaron sin café. El que se quedó sin café sabe quién fue. Entonces, por favor, cuídenos el lugar, cuidemos el lugar juntos. Amén. El poder de las primicias. Vamos a ver lo que el Señor nos enseña hoy en una palabra muy, muy hermosa. Cada uno de nosotros honramos lo que valoramos. Tú valoras tu cuerpo, lo honras, ¿verdad? Si lo valoramos, entonces lo cuidamos y tratamos de tenerlo lo mejor posible. Tú valoras tu carro, lo cuidas, ¿verdad? Lo honras. ¿Por qué? Porque lo valoras, te importa, valoras tu casa. Lo que tú valoras, lo honras, y lo que honras, valoras. Y Dios espera que sobre todo nuestros valores, sobre todo lo más top que tengamos en nuestra vida, Él sea el número uno, Él sea el primordial. Y entonces cuando le honramos a Él, la palabra dice cómo Dios espera que le honremos. Dice Proverbios 3, en esta palabra muy conocida, dice: honra a Jehová, ¿cómo? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. El Señor nos dice: tú me honras y yo te voy a bendecir. Pero dice de una manera especial, hay muchas formas de honrar a Dios, ¿verdad? Con nuestra obediencia, con nuestras canciones, con nuestra boca, compartiendo con otros la palabra, el evangelio. Hay muchas formas de honrarle, pero una manera especial que el Señor dice: hónrame con tus bienes. Amén. Dios nos dice: muéstrame lo valioso que soy para ti, honrándome con tus bienes. Cuando nos toca alguna necesidad física, alguna enfermedad, y no tenemos un servicio médico, ¿verdad? Hacemos lo que sea necesario para atender nuestra necesidad física. Y a veces, ¿verdad? La inversión es demasiado fuerte en medicinas, en hospitales, en médicos, en atención. ¿Por qué? Porque honramos nuestro cuerpo y queremos mantenernos con salud, y entonces no escatimamos esfuerzos, no escatimamos gastos, y nos paramos de cabeza. ¿Por qué? Porque honramos nuestro cuerpo, y claro que no queremos irnos con el Señor todavía. Claro que sí, lo entendemos eso. Pero así cuando alguien, quizás un hijo, una hija, ¿verdad? Nos deshacemos. ¿Por qué? Porque honramos la vida de nuestros hijos. Y está bien, pero muchas veces para Dios la honra que le damos con nuestros bienes se queda demasiado corta. Se queda demasiado corta. El Señor nos bendice, nos ayuda, nos protege, nos da vida. Cada respirar que damos, cada aliento que tomamos es porque Él nos lo da. Sin embargo, como es algo tan común, hemos llegado a pensar, quizás inconscientemente, que no necesitamos a Dios para respirar, pero estamos tan equivocados. Y a veces a Dios lo dejamos en lo último de nuestra lista para honrarlo. Y el Señor quiere ser honrado. Amén. El Señor quiere ser honrado. Y una manera en la que nos dice Él es a través de nuestros bienes, porque también esos bienes nos los ha dado Él. Éxodo 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Aprendimos hace 2-3 domingos atrás que una de las formas, ¿verdad?, que nos pide el Señor una ofrenda especial una vez al año es una ofrenda de primicias. Y la ofrenda de primicias es traerle lo primero y lo mejor de nosotros al Señor, de nuestros bienes, ¿verdad?, una vez al año, al principio del año. Y dice aquí: no demorarás la primicia. El Señor nos está enseñando, instruyendo para que nos vaya bien, para que su bendición esté sobre nosotros, para que su gracia y favor esté siempre sobre nosotros. Dice: no la demores, no la jinetees, no la uses para otra cosa. No nos hagamos
¿verdad? Dice el Señor, no la demores, no la retengas. Amén. Y sabemos que la cosecha y el lagar de aquellos tiempos representa nuestro trabajo el día de hoy. Números 18:12 dice, todo lo mejor, todo lo que mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del vino nuevo y de los granos, las primicias se presentarán al Señor. ¿Sí? Lo mejor, traerle al Señor lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque lo mejor lo honra. Lo mejor lo exalta y le expresa a Él lo que hay en nuestro corazón. Algunos de nosotros podemos pensar, bueno, Dios ya sabe que le amo. Demuéstralo. Demuéstralo, no a mí, demuéstraselo a Él. Porque algunos podemos quedarnos con esa idea, ¿verdad? Es que Dios ya sabe. Claro que lo sabe. Pero Dios nos dice, si es así, hazlo, demuéstralo. ¿Sí? No te quedes solamente con el pensamiento. Las bendiciones de Dios no se pueden comprar, pero sí se conquistan por fe. Ninguno de nosotros le puede comprar un milagro a Dios. Ninguna persona del mundo, por más millonaria que sea, le puede comprar un minuto más de vida a Dios. Nadie. Amén. Pero sí podemos conquistar las promesas de Dios a través de nuestra fe. Éxodo 13 del 1 al 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Significa que nace primero, ¿verdad? En cada familia. Así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice el Señor? Mío es. Mío es. Este es el principio que hemos venido hablando, ¿verdad? El principio de lo primero. Lo primero es para Dios. Y el Señor llega a decirnos incluso hasta de tus hijos. Tus hijos, el primero es mío, dice el Señor. Conságramelo a mí. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es primero y debe ser primero en nuestras vidas. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi qué? Otra vez dice el Señor, si ustedes dicen que yo soy su padre, porque muchos de nosotros podemos decir, mi padre, Dios es mi padre. Y dice el Señor, está bien, pero ¿dónde está mi honra? Hónrame, dice el Señor. Si yo soy tu padre, hónrame. Y si yo soy su Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes que menosprecian mi nombre. Todo judío normalmente tiene en mente y en su boca inmediatamente que Dios es su padre. Y sabe y dice que Dios es su padre. Y el Señor viene y dice, sí, ustedes dicen que yo soy su padre. A ver, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi obediencia que yo espero de ustedes? Y lo que no hacen eso, dice, que solamente dicen, están menospreciando su nombre. Dice, menospreciando. Y todavía dicen, ¿de qué manera hemos menospreciado tu nombre? Dice el Señor. En otras palabras, en buen sonorense y mexicano dice, no te hagas loco. Tú sabes que no me estás honrando como yo espero que me honres. Amén. Isaías 58:13 dice, guarden como santo el día de mi adoración. Aquí otra vez se vuelve a ver lo que tiene que ver con que Dios es primero. Hoy es día ¿qué? Domingo, ¿ok? Y es el día de la... ¿Por qué? Porque Dios es primero. El primer día de la semana se le da a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Y dice aquí, guarden como santo el día de mi adoración. ¿Cuál es? El domingo, el primer día. En ese día dice, no se ocupen de sus intereses, sino disfruten del día del Señor y hablen del día con delicia. Fíjense, a veces, ¿verdad? Caemos en así como que, es domingo y hay que ir a la iglesia, dice el Señor. No, hablen del día con delicia, es decir, con gozo. David decía, este es el día que hizo el Señor, me gozaré en él. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios. Es decir, es un deleite adorar a Dios, estar en su casa. Amén. Honrarle con todo lo que soy. Así dice el Señor y espera el Señor. Dice, hablen del día con delicia.
por ser el día santo del Señor. Honren el día del Señor en todo lo que hagan y no sigan sus propios ¿qué? Deseos. ¿Cómo le demostramos nuestra fe al Señor? Cuando no seguimos nuestros propios deseos. ¿Sí? Eso le dice al Señor que lo honramos con acciones. No sigan sus propios deseos, dice, ni hablen palabras inútiles. Y el siguiente versículo dice, entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su padre Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Fíjense qué tremendo esta promesa preciosa, porque el Señor nos dice ahí, yo, el Señor. Es decir, que Dios está firmando la promesa. Dice, yo voy a hacer esto por ustedes y yo lo firmo, dice. Yo lo firmo que así va a ser en la vida de todo aquel que me honre y me considere a mí primero que nada, primero que nadie. Amén. Cuando comenzaban a levantar las cosechas, la gente estaba ansiosa, ¿verdad?, de consumir los primeros frutos. Pero Dios les dijo, espérense, no vayan tan rápido. Las primeras cosechas son mías. ¿Se fijan? Cuando el grano ya está maduro, empieza a madurar. En el caso de los que sembraban trigo y cebada y todo eso, el Señor les dijo, espérense, antes de que coman ustedes, tráiganme a mí. Como Elías, ¿se acuerdan? En la historia que contamos la semana pasada, que vimos la semana pasada, dice el Señor, no consuman nada porque lo primero es para mí, denme a mí las primicias. Es un privilegio darle al Señor las primicias, es un privilegio ofrendarle de lo primero que el Señor nos da. Y cada uno de nosotros demuestra el nivel de honra que tiene Dios en nuestra vida cuando le damos. Amén. Cuando le damos a Él, ¿de qué manera le damos a Él? Si lo hacemos con todo el corazón, porque toda ofrenda incluye nuestro corazón. ¿Escucharon bien? Toda ofrenda incluye nuestro corazón. En cada ofrenda va nuestro corazón. Así es que el Señor espera que cumplamos. Y dice primero de Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran y menospreciaré a los que me desprecian. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Qué preciosa la primera parte, pero qué terrible la segunda, ¿no? Yo honraré a los que me honran y menospreciaré a los que me desprecian. Que el Señor nos ayude, cada uno de nosotros, a honrarle. Que el Señor nos ayude a valorarle de tal manera que le honremos. Éxodo 23:19 dice, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios, ¿qué? Lo mejor de tus primeras cosechas. Es decir, la otra versión dice, las primicias de tus primicias. Las primicias, es decir, lo mejor de lo mejor. Amén. ¿Lleva a dónde? A la casa del Señor. Y entonces las primicias no se comen, no se regalan, no se guardan, no se intercambian. ¿Qué se debe hacer con las primicias? Se traen a la casa de Dios. Amén. Porque esto nos sucede, ¿verdad? Que en lugar de dárselas a Dios, les damos otro destino incierto. ¿Ok? Y miren cómo lo dice Ezequiel 48:14. Dice, no venderán nada de ello, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa que consagrada a Jehová. Es decir, lo primero que el Señor nos da en el año. Si hacemos otra cosa que no es traerla delante del Señor, estamos tomando algo que le pertenece a Él. Está consagrado a Él. Y debemos de tener mucho cuidado, debemos de procurar con todo el corazón agradarle a Él. Amén. Amén. Fíjense, alguien puede ver esto como una carga muy pesada. Alguien puede ver esto como una obligación. Pero sabes, toda ofrenda que se siente como obligación no es ofrenda. Si tú vienes y traes cualquier clase de ofrenda por sentirte obligado, mejor no la des.
Mejor no la entregues. ¿Por qué? Porque deja de ser una ofrenda. La ofrenda tiene que venir desde lo profundo de nuestro corazón y no por obligación. Amén. Segundo de Crónicas 31:5 dice: cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron ¿cuánto? Muchas primicias. ¿De qué? De grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos y todas las cosas, de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, dice aquí que el pueblo de Israel voluntariamente, de todo corazón, trajo el fruto de su trabajo, sus primicias. Muchas, dice. Y si tú sigues leyendo, te invito para que lo sigas leyendo en casa. Dice, trajeron tanto, dice que acumularon mucho, demasiado en la casa del Señor. Dice, lo iban juntando por montones. Segunda a los Corintios 8, 1 al 2 dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Abundaron en riquezas de su generosidad. Mira, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, a los corintios, y les dice, ¿verdad?, de una manera que el Señor le da la sabiduría, porque la iglesia de Corinto era muy rica. La gente tenía muchas posesiones. Sin embargo, las iglesias de Macedonia eran pobres y estaban bajo ataque, estaban, dice, en tribulación, todavía más pobres. Pero dice la diferencia, ¿verdad? Cómo los de Macedonia eran muy generosos y siempre daban para la obra del Señor. Eran muy generosos. Los tenía que detener el apóstol Pablo. De hecho, por ahí menciona como que no los quisieron incluir, pero ellos dijeron, ¿y por qué no nos piden a nosotros? ¿Por qué nosotros queremos dar? ¿Por qué no nos están incluyendo? Y Pablo dice, es que yo sé cómo está la situación de ustedes. Está tan dura, tan difícil, que no les quisimos pedir. Fíjate lo que dice en los siguientes versículos. Pues doy testimonio que con todo agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aunque más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ¿qué? Ruegos. Les rogaron a los apóstoles, dice, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sí? Ellos rogaron y dijeron, denos la oportunidad de dar. Y Pablo les está diciendo a los corintios, ya ni ustedes que tienen tanto. Ustedes tienen demasiado y son una iglesia tacaña. Y los de Macedonia están en pobreza, pero son generosos. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes? Me conmueve demasiado este versículo, porque dice que los que no tenían dinero para dar, dijeron, nos damos a nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer por Dios? Nosotros vamos a donde haya que ir, nosotros hacemos lo que tengamos que hacer. Dice, se dieron a ellos mismos. Sí, a veces es difícil encontrar a alguien para que barra nomás, para que limpie algo, a veces es difícil, ¿verdad? Y aquí hay gente que está mostrando delante del Señor una solicitud tremenda para servirle, para entregarse. Amén. Porque sabemos que somos de Él. Pastor Luis, ya estamos listos. A continuación quiero hacer una representación para concluir este tema esta mañana. Vamos a hacer algo diferente, y el pastor Luis y Ian, su hijo, me van a ayudar, porque quiero referirme al poder de las primicias según Génesis 22, y espero que todos pongamos atención a lo que sigue. Dice la palabra de Dios en Génesis 22, y lo voy a encontrar. Ahí me esperan, Luis. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham
y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Pueden traerla, por favor. Ofrécenlo ahí en holocausto, dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Gracias, Miguel. Te dije que te ayudara, Oscar. Pero gracias. No pongan atención a la mesa. Esa no tiene nada que ver aquí ahorita. Sí, todo el mundo viendo la mesa, a ver qué tiene la mesa. Ahorita van a saber qué pasa con la mesa. Le he pedido al pastor Luis que represente a Abraham, aunque todavía le falta mucho para los 100 años, porque Abraham tenía más de 100 años. Que de hecho Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años, y aproximadamente Isaac tendría entre 10 y 12 años cuando Dios le habla y le dice: entrégame a tu hijo en holocausto. Entrégame a tu hijo en holocausto. Y ustedes saben que es un holocausto, es decir, hay que degollarlo. Abraham lo había hecho muchas veces, y hay que quemarlo con leña en un altar. Eso era lo que normalmente se hacía, pero se hacía con ovejas, se hacía con vacas, se hacía con animales delante del Señor. ¿Y qué sucede, verdad? Que dice aquí al versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo y trajo a Isaac la leña. Es decir, Abraham no titubeó, sino que al siguiente día muy temprano, preparando todo, empezó a caminar. Voy a pedir a Luis que vengan caminando, ¿sí? Y viene con Ian, su hijo, y duran 3 días de camino. 3 días de camino. Y al tercer día, dice el versículo 4, se detienen ahí por favor. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Miró los montes Moria, los vio de lejos. Y entonces le dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno. Y yo y el muchacho, el niñito, el jovencito, dice, iremos y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Se la puso ahí. Y luego dice, y tomó fuego en su mano y el cuchillo, y vinieron otra vez caminen por favor. Gracias. Y ahora se detienen y como que platica. Tú le vas a decir algo, Ian. Pónganse frente a frente, ¿sí? Porque muy bueno para actuar, ¿verdad? Porque Isaac le dice a su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto, para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice. Pueden venir para acá, por favor. Suban aquí juntos porque subieron. Y aquí voltéense para allá, por favor. Sí, entonces imagínense qué conmovedora escena. Es una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Si tú no la has leído, es tremendo. Es poderoso. Es profético. Es tan poderoso lo que sucede aquí que nos alcanza a ti y a mí. Hasta este tiempo. El capítulo 22 de Génesis dice que de alguna forma, no sé cómo, pero Abraham habla con su hijo, ahora al revés, ¿verdad? Y le explica: hijo, ponte como de cuclillas un poquito, Luis, y le dices, porque obviamente que ama a su hijo, ¿verdad? Obviamente que
Imagínate lo que va a suceder. No traemos soga, pero traemos cinta. A ver si encuentras la... Porque Abraham habla con su hijo y le dice: hijo, tú eres el holocausto. Y te voy a amarrar. Isaac había visto muchas veces cómo Abraham amarraba a los animales, ¿verdad? De sus patas. Si quieres, pónselo al revés para que no. Pon las manos juntas, las muñecas juntas. Sí, ahí lo dejas unos 2 semanas así. Sí. Y le amarra las manos. Pero lo curioso es que Isaac lo permite. Estaban en el mismo corazón. Y le amarra las manos y le amarra los pies. Ahora amárrale los pies también. Junta tus pies, mi hijo. Y también los sujeta. Amén. Y entonces Abraham, seguramente con el pesar de su corazón, pero sabiendo lo que Dios le había hablado, toma a su hijo en brazos y lo pone sobre el altar que había preparado. Eso. Sobre el altar que había preparado. Yo me imagino que seguramente Abraham respiró algunos segundos, pero sacó el cuchillo que traía y lo había afilado seguramente para que no le fallara de último momento, ¿verdad? Y entonces, como hacían los patriarcas en aquel tiempo, que ponían su mano sobre su cabeza y entonces tomaba el cuchillo con la mano derecha, y justo cuando iba a degollarlo, justo cuando iba a jalar, el ángel de Dios dice que lo detiene y le dice: detente, no lo hagas, porque yo sé que me temes. Yo sé que me temes. ¿Sabes? Isaac para Abraham era sus primicias, su primogénito. Y no solamente su primogénito, más allá, su único hijo. Pero Abraham no se lo negó a Dios. Cuando Dios se lo pidió, él le dijo: sí, Señor. Y no entenderíamos mucho esto, pero nos dice la palabra en Hebreos, en la epístola de Hebreos, dice que Abraham obedeció ese disparate de Dios, porque la verdad que muchas veces Dios nos dice cosas que no entendemos. Para nosotros es un disparate. Abraham obedeció ese disparate de Dios porque dice ahí que él sabía que si él le cortaba el cuello a su hijo, de alguna forma Dios se lo iba a resucitar. Porque Dios le había dicho: en Isaac yo te voy a dar descendencia. Y cuando Dios detiene a Abraham y le dice: no lo hagas porque ahora sé que me temes, entonces dice que volteando hacia un lado de la cima, oyó ruidos y descubrió que estaba un carnero trabado, dice, en la cabeza, en los cuernos de un arbusto, ahí de un zarzal. Estaba trabado allí. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le das a Dios tus primicias, Dios siempre te va a proveer. Dios nunca se va a quedar. Dios siempre te va a proveer. Dios siempre te va a bendecir. Dios siempre te va a dar. Tanto así que dice la palabra que Abraham dijo: este lugar ahora se llama el monte de la provisión de Dios. El monte de la provisión de Dios. Y dice: y desde ahora en adelante se dirá: en el monte de Dios hay provisión. Amén. Amén. Y fíjate qué poderoso el siguiente versículo, ya para terminar esta parte. Dice Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a su padre, a mi Dios y a su Dios. ¿Sabes? Cuando Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo, ese día, sin que todavía sucediera, Isaac ya había muerto. Ese día murió Isaac, pero en realidad esa muerte se llevó a cabo 3 días después. ¿No le suena algo? Pero 3 días después también ocurrió que el Hijo de Dios se levantó de la muerte. Porque esto, dijo Jesús, Abraham vio mi día. Abraham me vio. ¿Cuándo? Cuando el Padre dio a su Hijo, único Hijo, su primogénito lo dio. ¿Por qué? Para salvarnos a nosotros. Pero al tercer día lo levantó. Amén. Amén. Y cuando aquella mujer se encuentra cara a cara con Jesús resucitado, Jesús vio la intención quizás de que ella iba a ir y se iba a agarrar de sus pies y lo iba a adorar. Pero Jesús la detiene y le dice, no me toques, espérate, no me toques. ¿Por qué? Le dice, porque aún no voy al Padre. Me acabo de levantar de la tumba, pero tengo que presentarme a mi Padre. ¿Por qué? Porque yo soy las primicias. Yo soy las primicias. Y nadie debe tocar las primicias antes que Dios. Wow. Wow, qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Gracias. Te puedes ir brincando, Ian. Amén. Nehemías, por favor. Hay muchos más misterios. Hay muchas más cosas que podemos ver ahí. Y no podemos abarcarlas en un momento. Pero sabes, hay poder. Hay un poder en las primicias. Por eso decía ahorita que lo que sucedió con Abraham, con Isaac, es algo que nos alcanza a nosotros a través de Jesús. A través de Jesús. Jesús es el Isaac de Dios. Amén. Y la palabra dice de Él en Corintios también que Él es la primicia de los que durmieron. ¿Sabes por qué? Porque Él se presentó vivo delante del Padre, habiendo resucitado. ¿Para qué? Para que lo que le sucedió a las primicias le suceda a todos los demás, es decir, a ti y a mí. Amén. Dice la palabra en Romanos, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Amén. Si las raíces son santas, dices, también lo son las ramas. Nosotros somos las ramas. Nosotros somos la masa restante que Dios nos ha santificado. ¿Por qué? Porque Jesús fue santificado por el Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderosa esta revelación, qué poderosa esta gloria. Por eso las primicias no son cualquier cosa. Las primicias son una ofrenda que entregamos especialmente a Dios de lo mejor de nuestros primeros días, como una expresión de nuestra fe hacia el futuro. Normalmente las ofrendas que damos ordinarias son una expresión de nuestro agradecimiento por lo que hemos recibido en el pasado. ¿Sí escuchamos? Las ofrendas ordinarias que damos, las damos como agradecimiento por lo que hemos recibido en el pasado. Pero la ofrenda de primicias es una ofrenda de fe que se anticipa al futuro. Señor, te doy con mucho gozo, con mucha alegría mis primicias, porque yo sé que tú guardarás mi vida este año. Amén. Y vamos a tomar primero las primicias y después vamos a tomar los diezmos y las ofrendas. Vamos a hacer un sobre diferente para las primicias. Voy a pedir al pastor Luis que venga aquí conmigo, a los edecanes que nos traigan los ofrenderos. Y
los que van a entregar sus primicias, por favor, solicitan un sobre, ahorita se los van a hacer llegar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Denos un minutito. Gracias, Señor. Gracias. Te lo vamos a depositar aquí. Los edecanes ya estamos listos con los sobres de primicias. Gracias. Todavía no, mijo. Todavía no. Yo voy a avisar. Gracias. Ahorita se acercan con ustedes. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, por la bendición que nos concedes de entregarte primicias, Señor. Un año más. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dice la palabra de Dios que cuando llegara el día de entregar primicias, dice, será un día santo, consagrado al Señor, y luego dice, y te llenarás de gozo. Te llenarás de gozo. Es decir, el gozo no está amarrado a las circunstancias. El gozo es una actitud del corazón. Amén. Dice, te llenarás de gozo. ¿Por qué el Señor ordena que nos llenemos de gozo? Porque el gozo es diferente a la alegría. La alegría depende de las circunstancias, depende si me está yendo bien, si me está yendo mal. La alegría depende de las circunstancias. Entonces ahorita estamos entregando solamente primicias, vamos a entregar primicias. En un momento más vamos a entregar diezmos y ofrendas para que todo lo hagamos en orden. Amén. Gracias por su paciencia, gracias por anotar sus nombres, gracias, gracias. Amén. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Estamos aquí el pastor Luis y yo porque la palabra dice que las primicias se traerán directamente a la casa de Dios y los sacerdotes, los líderes espirituales recibirán, dice, las primicias de parte del pueblo. Entonces nosotros, como cada año, vamos a tener en nuestra mano los ofrenderos, y dice la palabra, cuando hayan traído todas las primicias, dice, el sacerdote las levantará y las mecerá. Hay cosas que no entiende uno, ¿verdad? Yo no entiendo por qué hay que mecerla. Yo no entiendo, pero simplemente obedezco lo que el Señor dice. Dice, las mecerá delante del Señor y las consagrará en honor a Él. Y eso es lo que vamos a hacer. Amén. Así es que hay una serie de cosas que quizás no entendemos, pero debemos de ser lo suficientemente obedientes para hacerlas a pesar de que no entendamos. Amén. Entonces, si estás listo con tu ofrenda de primicias, vamos a depositarlas en orden, despacio. Vengan acá, por favor, con el pastor Luis o con su servidor, y dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, te damos honor, te damos alabanza. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das. Gracias, Señor, por tu bondad a nuestras vidas. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice el Señor, entonces tomarás las primicias y las traerás a la casa de Jehová, en el lugar donde haya hecho reposar su nombre, y declararás: un arameo a punto de perecer fue mi padre, pero Dios lo rescató, pero Dios lo llamó, pero Dios lo liberó. Sí, Señor, tú nos rescataste de Egipto, tú nos compraste con tu sangre, somos tuyos.
Te adoramos, te honramos, te bendecimos. A ti la gloria por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a juntos, Luis, vamos a hacerlo. Gracias. Gracias, gracias. Sí, Señor. En obediencia a tu palabra, aquí está, Señor. Estas primicias de 2024, Señor, que tu pueblo ha traído, las levantamos delante de ti, las presentamos, las consagramos y te pedimos grandes y preciosas bendiciones para tu pueblo. Así como su corazón ha decidido traer esta ofrenda, Señor, delante de ti, que sean libertados, Señor, de todo mal, que tú pelees sus batallas, que tú sanes toda enfermedad y que tú hagas de 2024 un año de bendición. En el nombre de Jesús, que sea quebrantada toda obra del enemigo, toda obra de maldad, que sea quebrantada toda obra, Señor, que quiera traer destrucción y tristeza y dolor a tu pueblo. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que por esta obediencia, Señor, tú traerás bendición perpetua y preciosa este año a cada uno de tus hijos e hijas, a cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dale gracias a Dios. Dice la palabra que debemos de alegrarnos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor.